continuación, el licenciado Eduardo Gallardo, que es el representante adjunto de UNICEF para la República Dominicana, abogado graduado de la Universidad de Chile y tiene 21 años trabajando con la protección de la niñez. Ha servido en misiones de UNICEF en Haití, Guyana, Venezuela, Argentina y ha ocupado el puesto de especialista en protección, liderando temas de el registro de nacimiento, explotación de salud sexual infantil, etcétera. Buenos días, muchas gracias Rosario, muchas gracias a la Super 7. Realmente es un placer volver a estar con ustedes, añorando poder estar en el estudio, que lo vemos aquí desde el Zoom, y poder conversar todos estos temas sobre infancia y adolescencia, que por supuesto son parte del quehacer más importante de UNICEF en República Dominicana y en los cuales estamos apoyando al gobierno. Creo que los panelistas anteriores ya han puesto de manifiesto la magnitud de la crisis. Estamos hablando de una eh, eh, emergencia de carácter global. Yo siempre lo menciono esto porque creo que es importante para tenerlo presente. UNICEF categoriza las emergencias en tres niveles, 1, 2 y 3, siendo el tercero el más grave. Por primera vez todo el mundo, todas nuestras oficinas están en la emergencia de nivel 3, lo cual da una idea de la magnitud que tiene para nuestra organización y que creemos que tiene para la infancia y la adolescencia en el mundo, la crisis que estamos viviendo a partir de esta pandemia. Como se ha señalado, esto ha significado una afectación muy importante para 1.600 millones de niños y niñas. Como ha dicho el señor secretario general, eso es un drama y eso es un problema que afecta a una generación completa de niños y niñas, de estudiantes, y que sin ninguna duda tiene unas implicancias enormes en términos del desarrollo futuro, no solo de la educación, sino en general del mundo. Pero en las crisis también están las oportunidades y este es un momento en que se pueden buscar esas oportunidades. Ahora, para tener esas oportunidades necesitamos tener suficiente información, saber exactamente qué es lo que está pasando para que se puedan tomar las mejores decisiones. UNICEF está trabajando en este momento apoyando al equipo de transición del señor ministro de Educación designado, el señor Fulcar. Estamos apoyando en buscar las mejores alternativas y las mejores propuestas para el inicio del año escolar 2020-2021, basado en información sobre lo que ha pasado, pero también sobre lo que pueda venir, las oportunidades que puedan desarrollarse. Y aquí me gustaría poner un poco un énfasis en eso. Tenemos datos todavía preliminares, estamos presentándolo estos días, pero ya se lo hemos presentado al señor ministro. UNICEF está en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de Naciones Unidas realizando encuestas periódicas sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en República Dominicana. Esta es una encuesta que se hace en 18 municipios, que tiene un total de aproximadamente 6.000 hogares encuestados. Entonces le pregunta a las personas diferentes aspectos de lo que ha sido el impacto de la pandemia en la vida de la familia. Y en la última, en la que acabamos de hacer en el mes de julio, y los datos están, como digo, todavía fresquitos, calentitos, saliendo del horno, hemos preguntado sobre el tema de educación. En la anterior, que habíamos hecho en el mes de mayo, nos había sorprendido que una gran cantidad de familias había respondido a la pregunta de si los niños habían continuado estudiando durante la pandemia. Una gran cantidad nos había dicho que sí. Entonces queríamos tener más información sobre qué significaba estar estudiando la pandemia para las familias que estaban siendo entrevistadas, que son familias básicamente de SUVEN de los sectores ICB1 e ICB2, que son los sectores más pobres del país. Y aquí nos han salido datos que creo que pueden ser interesantes para este proceso de discusión y que son sin ninguna duda interesantes e importantes para la toma de decisiones que se viene en futuro. Lo primero es decir que eh, el 93% de los estudiantes de las familias con niños que estaban en la escuela antes de la pandemia han seguido con esos niños estudiando. Eso es significativo
En principio teníamos la impresión de que probablemente era mucho menos la cantidad, sin embargo, un 93% es una cantidad alta. Nos tiene que llamar la atención que hay un 7% que dejó de estudiar. Y ese es un problema grave y que tenemos que seguir midiendo para ver qué es lo que pasa ahora en el retorno a la escuela, porque sin ninguna duda es un drama. Cuando preguntamos de qué manera estaban estudiando, aquí parte la primera, digamos, gran conclusión. Teníamos la idea de que efectivamente los niños estaban estudiando a través de redes sociales y eso se confirma. Mientras tanto, apenas el 11% estudió a través de una plataforma web o videollamadas, el 26% estudió usando cuadernillos del MINER, pero el 90%, y estos datos por supuesto se suman, el 90% ha estudiado utilizando WhatsApp. Y esto me parece que también tiene que llevar un reconocimiento hacia los profesores y las profesoras que se han sabido adaptar, que han sabido buscar alternativas, que han usado las formas que tenían ya de comunicarse con los padres para poder tener este tipo de trabajo. Me parece que una panelista anterior hablaba justamente de un reconocimiento a los profesores y profesoras, creo que se merecen ese reconocimiento sin ninguna duda. Pero hay datos preocupantes. El primer dato preocupante es que el 41% de los estudiantes de las familias, insisto, dicen que los niños estudiaban menos de 2 horas al día. Y esa es una cantidad bastante baja de tiempo de estudio y es un tema que nos debe llamar la atención, ¿no? Eh, Luego, un tema que además es importante, estamos hablando mucho del tema de las plataformas web, etcétera, pero la verdad es que muy pocos hogares, alrededor del 24% de los hogares tienen una laptop o computadora o tablet para poder entrar a Internet, por lo tanto, y estamos hablando de estos sectores que son los más pobres, insisto, por lo tanto hay muy poca capacidad para entrar. Tener acceso efectivamente a Internet. En cambio, sí, el 77%, casi el 80% tienen acceso a teléfonos inteligentes, lo cual nos da una idea de hacia dónde se puede ir. WhatsApp, más teléfonos inteligentes. Nos parece que es un tema bastante interesante e importante para poder trabajar. Eso en los datos más sustantivos de lo que se ha señalado. Un par de cosas más, el 65% de los padres, y esto fue una encuesta tomada en el mes de julio, estiman que esperan que los niños continúen estudiando desde casa en el año escolar 2020-2021 y el 92% de los padres se siente poco o nada seguro de enviar a sus hijos a las escuelas. Estos son datos que me parece que es importante tener presente a la hora de la toma de decisiones, porque también aquí hay una opinión de los padres que hay que considerar dentro de este proceso. Por las características de la encuesta, desgraciadamente no le podemos preguntar a los propios estudiantes, pero sí podemos preguntar a los padres. En eso creemos que es importante avanzar sobre ciertas ideas. La primera, llevando lo que ha dicho el señor secretario general, la vuelta a clases debe hacerse cuando la pandemia esté controlada, lo antes posible cuando la pandemia esté controlada, a las clases físicas presenciales. Esto se puede hacer, digamos, de manera mixta, con clases presenciales y no presenciales. Hay unas guías internacionales y unas guías sacadas por Naciones Unidas en América Latina, específicas para América Latina sobre este tema, que nos parece que son importantes para seguir. Pero creo que una cosa que debe ser aprovechada también como una oportunidad es la de revisión del currículum. Obviamente el currículum de las clases, tanto si son a distancia como si son de carácter mixta, no puede ser el mismo currículum ya grande que tenía el sistema educativo dominicano antes de la pandemia. Entonces, es una oportunidad. Yo no soy experto en eso, ustedes son los expertos, pero sí veo una oportunidad importante para hacer una revisión de ese currículum de tal manera que podamos tener uno que sea más eficaz, más eficiente para la capacidad y para la posibilidad de estudiar de los niños y de las niñas. Dos temas que me gustaría dejar para terminar. Un primer tema que me parece muy importante es el tema de ver la educación como un conjunto.
la escuela no es solo la escuela, no solo el aprendizaje. Detrás de la escuela está todo el tema de socialización de los niños que se ha perdido, está también un tema de protección de la infancia que en este momento, estando dentro de las casas, podemos imaginar lo que es la vida hoy día de un niño o de una niña maltratada dentro de un hogar del que no prácticamente no puede salir. Eso es un tema que también tenemos que considerar. El riesgo que existe para aquellos que no regresen a clase. Pensemos que además vamos a tener una situación económica compleja, lo que va a aumentar probablemente el trabajo infantil. Esto ya lo ha dicho la OIT, entonces también creemos que es importante. Y un último tema es de qué manera ha desnudado la desigualdad en la educación esta pandemia. Porque mientras tenemos a muchos niños estudiando y niñas estudiando gracias a plataformas súper sofisticadas por internet, porque han podido acceder a eso, tenemos a otros que realmente están buscando a través de WhatsApp en condiciones muy difíciles. Creo que tenemos que pensar la educación también desde una perspectiva de equidad y de mejoramiento de la igualdad, porque si no generamos y aumentamos todavía las brechas que tenemos entre una educación pobre y una educación que tiene todos los medios, todas las capacidades, todos los instrumentos, y eso por supuesto genera después brechas importantes en términos de desarrollo en la población y por supuesto aumenta la desigualdad del país. Ahora continuamos con la exposición de Amanda Fuentes desde España, MEGEA, y además es directora del Departamento Académico de la Escuela de Negocios EALDE Business School. Así es que los demás por ahí se quedan con nosotros. Buenos días, Amanda, y vamos con tus 5 minutos. Levanto el dedo antes de que concluyas. Buenos días a todos. Bueno, encantada y agradecerles enormemente la invitación que me han hecho. Buenas tardes desde España, porque yo me encuentro en España. Y nada, bueno, pues yo lo que quiero exponer es un poco la visión o cómo se ha desarrollado la circunstancia de la pandemia unida a la formación o a la educación de tanto infantil, bueno, de todos los niveles educativos, un poco para ponerlos como muestra, pero en ningún momento, eso quiero dejar claro, que debe ser una réplica. Nosotros, España, ahora mismo estamos saliendo bueno, estamos intentando salir de esta situación del COVID-19. Nos encontramos que cuando todo empezó, cuando empezó la pandemia, las metodologías que habitualmente se estaban utilizando tuvieron que dar una vuelta de 365 grados, al igual que ha sucedido en República Dominicana. Nos encontramos por entonces con dos tipos de instituciones, aquellas que ya estaban dando paso agigantado hacia una educación virtual o que se encontraban previamente concienciadas, que empezaban a vislumbrar el sentido de la educación digital, pero por otro lado hemos tenido otras instituciones que no estaban para nada preparadas para esta situación y que se han visto abocadas a un cambio radical que ha provocado una situación bastante crítica, tanto lo que ya han comentado los anteriores panelistas a mí, tanto José como Andrea, como Darwin, una situación de crisis para los profesores, para los padres, para las instituciones, incluso para el gobierno. Bien, dicho esto, España y República Dominicana se han encontrado en la misma situación. Lo importante es qué vamos a hacer a partir de ahora, algo que también han ido comentando mis compañeros panelistas. En el caso de España yo voy a explicar cómo está transcurriendo todo, nada es en fijo porque evidentemente nosotros ahora mismo estamos saliendo de la situación, pero están habiendo brotes, no está cerrado el país, pero sí, si el gobierno detecta ciertos brotes, lo que está haciendo es introducir en cuarentena a las zonas en las que nos encontramos con esta situación más agravada para evitar que se siga expandiendo. Bien, en la educación infantil lo que va a ocurrir va a ser que el curso educativo comenzará en septiembre. El Ministerio de Educación ha establecido una serie de normas muy estrictas acerca de cómo deben proceder los alumnos, pues
tema de mascarillas, geles desinfectantes, distancias de precaución. ¿Qué ocurre con esta situación? Que estamos hablando de niños pequeños que no tienen la conciencia de los adultos. Entonces, no sabemos cómo va a transcurrir, cómo vamos a evolucionar. Por lo tanto, las instituciones educativas no van a poder dejar de lado en ningún momento la formación online. La tienen que tener como plan B. En este momento es un plan B porque, bueno, yo considero que todos los sistemas educativos se pueden adaptar a la virtual, pero es verdad que la educación infantil es un poco más complicada. Los niños necesitan más atención, mayor acompañamiento y por ello es un poco más complicada, pero insisto, no es, no en ningún momento estoy indicando que esto que no pueda suceder, y ahora explicaré en qué me baso para comentar esto. Por otro lado, las universidades lo que están optando son por híbridos, que también ya han sido comentados, el tema de la presencial junto a la virtual, de manera que acompañándose una a la otra, conseguir los objetivos y competencias de los planes de estudio de las universidades, de los diferentes programas universitarios. Bien, dicho esto, ¿cómo se consigue que la educación virtual triunfe? Es en algo lo que yo me estoy cada día investigando y cada día más centrada, y la que puedo considerarme experta, que es en herramientas, en conseguir herramientas para que eso suceda. Pero hay 3 puntos que quiero destacar que no podemos dejar de lado. Por un lado, la responsabilidad. Tenemos que llamar a la responsabilidad, si ya termino, tenemos que hablar de la responsabilidad de los gobiernos, empezando desde lo más alto a lo más bajo, de los gobiernos, de las instituciones educativas, de los directores de los centros, de los docentes, de los padres y de los alumnos. Hay que concienciar de que esta es la educación del futuro y hay que ver cómo podemos ayudarles para que ellos entiendan esto y se vean acompañados, algo que también ya comentaron algunos compañeros que está siendo muy difícil. La brecha digital, que también ha comentado mi compañero de UNICEF, la brecha digital es muy importante. Hay muchos hogares que se encuentran sin medios para que sus hijos puedan formarse por esta vía. Entonces, ahí no hay más que incitar a los gobiernos a que ayuden a los centros educativos, que aporten el dinero o las ayudas necesarias para que estos alumnos no se encuentren con esas dificultades y con esa brecha que cada vez es mayor debido a la situación. Y por último, la formación de los docentes. Es muy importante que los docentes se sigan formando, ayudarles, no dejarlos a su libre elección simplemente porque no tenemos tiempo para ellos. No, ellos ya han comentado mis compañeros que los docentes se han visto desbordados. Hay que ayudarles, hay que guiarles. Hay muchas personas que jamás en la vida se hubieran pensado que se encontrarían en esta situación y se han dedicado a una formación presencial pura y dura y no sabían que esto iba a ocurrir. Lo que les ha supuesto a ellos el cambio es un estrés y una situación que no podemos continuar permitiendo. Entonces, dicho esto, lo que hay que empezar a pensar es en el futuro, en cómo vamos a seguir, en cómo vamos a ayudar, en lo que ya decían también una de mis compañeras, si ya nos, Margarita, si ya nos hemos experimentado la situación, vamos a aprender de lo que hemos vivido y vamos a evolucionar y vamos hacia adelante. En el caso de España, así estamos intentando hacerlo. En el caso mío particular, yo pertenezco a la formación más de nivel superior. Ya estábamos muy involucrados, es formación online completamente, y yo por mi parte ofrezco toda la ayuda posible que sea necesaria para ayudar a estos docentes a capacitarse y a ser los docentes del futuro, que es lo que viene ahora. Y vamos a pasar inmediatamente a la doctora Bárbara Barrios, desde Panamá, ella que es becaria Fulbright
Es también experta en el área de tecnología, administración y políticas, certificada de estudios avanzados en la escuela Maxwell y un, ¿verdad? Largo se ve de formación. Vamos a escucharla a ella, sus 5 minutos. Hola, doctora Bárbara Barrios. Hola, muy buenos días. Ante Diga. nada, gracias por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes el día de hoy. Yo voy a estar enfocándome principalmente en todas las falencias que ha sacado esta pandemia, porque la educación en línea que estamos viendo ahora no es la educación en línea de escuelas y universidades que ya han venido trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Estamos hablando ahora de lo que la UNESCO llama educación remota en tiempos de crisis y también se le conoce como Corona Learning. Entonces, como nos vimos forzados a cambiar abruptamente del modo presencial al virtual, han salido todas las falencias de los sistemas educativos en nuestros diferentes países, principalmente la brecha que existe entre la educación pública y la educación privada. Por lo menos aquí en Panamá se está haciendo una campaña bastante fuerte de abrir la banda ancha y que sea gratuita para que se les facilite el hecho de las clases en línea a los estudiantes. Pero hay que hacer un análisis mucho más profundo de cuál es la problemática antes de ofrecer solamente esa opción, porque nos encontramos con casos que han sido mencionados por varios de los panelistas anteriores. Primero, si el estudiante vive en un área muy remota, a veces ni siquiera tienen acceso a la electricidad, de nada les serviría que la banda ancha fuera gratis. Aquí se da también el caso que aunque uno pueda vivir en un área que se considera buena en la ciudad, hay bastantes fallas dentro del Internet, intermitencias. No todas las familias tienen acceso a tener una computadora, una tablet, un celular inteligente, y habría que considerar, incluso yendo un poco más allá, en una sola familia puede que haya una sola notebook y la debe compartir el padre de familia que está teletrabajando y todos los hijos que están asistiendo a las clases. Porque acá se dio el caso, las escuelas particulares nunca dejaron de dar clases. Las públicas comenzaron de nuevo el 20 de julio, pero no se ha tomado el tiempo y considero que es algo fundamental, como mencionaban los compañeros anteriores, de brindar el acompañamiento a los profesores y a los maestros y entrenarlos en el uso de las tecnologías digitales, porque esos maestros, esos profesores, nosotros no podemos pretender dar la clase igual a la presencial en una clase virtual. Primero, porque existe la fatiga por Zoom, que se ha discutido bastante en medios científicos. Si nosotros como adultos, después de estar todo un día en reuniones, porque el periodo de atención es hasta 30 minutos y de ello tengo que parar, cambiar de actividad y al rato retomar, ¿cómo se va a sentir un pequeñito, un estudiante de secundaria, como si hubiera corrido un maratón? También el tipo de actividades que yo desarrollo con los estudiantes no puede ser igual. Debo tener flexibilidad, debo ser más creativo y como estaban mencionando también anteriormente, la preparación de esas actividades por el grado de preparación que llevan requiere mucho más tiempo, porque yo tengo que estar retroalimentando al estudiante continuamente para darme cuenta si está aprendiendo, si no está aprendiendo, y para eso hay muchos medios en que yo puedo comunicarme. El famoso WhatsApp que mencionaron anteriormente, los correos electrónicos, claro, todo con horarios previamente establecidos. Y también se debería considerar en los casos en donde prácticamente sea imposible que llegue el Internet, que hay otros medios alternos. Como mencionó el padre, la radio es un medio que se ha venido utilizando por muchos años para proporcionar educación. Aquí en Panamá, la Iglesia Católica se ha venido encargando
de esos programas por muchos años con un programa que se llama IPER, y ellos tienen varios bachilleratos y han graduado personas en áreas remotas, porque donde hay una radio no necesariamente tiene que haber electricidad, se pueden usar paneles solares, se pueden usar baterías, y hay personas técnicas preparadas que les dan el acompañamiento. Últimamente se está empezando a usar o se está retomando la televisión. Cuando esta pandemia comenzó, que ya declararon estado de emergencia, todavía yo estaba en Estados Unidos. ¿Qué empezaron a utilizar? La televisión nuevamente para dar una hora de clase a los estudiantes y que ellos con cuadernillos fueran tomando anotaciones. Ahora acá en Panamá están retomando esa opción también. Entonces la idea es que ningún estudiante se quede rezagado, usar todos los métodos posibles que ya existían, que se pueden emplear, usar todas esas herramientas tecnológicas que el Internet nos proporciona y que hay incluso para niños pequeños, y que nadie quede rezagado. Pero eso le toca en gran parte a los gobiernos de nuestros diferentes países y a los maestros que han venido dando el todo por el todo, tirarse a esta aventura y pensar que vamos por el desierto, salimos de Egipto, no podemos regresar allá, y utilizar todos los beneficios para que la tecnología de ahora en adelante nos siga acompañando. A Temis de Gracia, volvemos a la República Dominicana, que es MAG, especialista en tecnología educativa, asesora de la formación virtual en Infotep, y tiene un magíster en educación superior, en gestión de la tecnología educativa, y muchos años de ejercicio y aportes a la educación dominicana. Buenos días, Temis de Gracia. Muy 5 buenos días. minutos, levanto el dedito y continuamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente todos mis colegas que han participado han tenido un aporte súper excelente. Desde el punto de vista de la educación técnico-profesional, el Infotep ha estado desde el 2006 trabajando lo que es la formación virtual, una abanderada de lo que es el aprendizaje en línea, cuando en el país nadie creía en el aprendizaje en línea, cuando no se creía que se podía trabajar bajo competencias, ya el Infotep estaba trabajando en esto, y hasta la fecha, en el año pasado pudimos certificar de manera virtual a 23.063 participantes, y en lo que va de año, ahora en el 2020, ya hemos certificado un poco más de 13.401 participantes, y hemos impartido en lo que va de año, entre el tiempo de pandemia y fuera de pandemia, 965 cursos o acciones formativas impartidas. Nosotros creemos en la virtualidad, creemos que se pueden lograr los aprendizajes bajo competencia, pero para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Uno de ellos, en este caso, que hablo de la educación de adulto y la educación superior, entre lo que es técnico profesional y universitario. Tenemos que tomar en cuenta el autoaprendizaje, y ahí hay mucho de qué hablar, lo que es la motivación, sobre todo de personas que quieren estar capacitadas para el empleo rápido, para el emprendedurismo y para la parte universitaria. También tenemos que tomar en cuenta el seguimiento que le damos a este proceso, al proceso desde que iniciamos con una capacitación hasta el momento que la certificamos. ¿Cómo vamos a evaluar estos aprendizajes? Estos aprendizajes basados en competencias y en proyectos colaborativos. Hace relativamente 2 años, Infotep empezó a estar de cara a la formación de Finlandia. La formación de Finlandia es una formación blended, donde se toma en cuenta la parte de la formación virtual, pero también van a los centros a hacer sus partes prácticas, a pintar, a desarrollar proyectos, y toman en cuenta plataformas, redes sociales y todo un conjunto de recursos TIC para la formación. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta, como decían todos nuestros colegas, todos los recursos que tenemos a la mano. Uno de estos recursos son los LMS, las plataformas
en línea, las plataformas donde podemos montar contenido, darle seguimiento y tener un seguimiento cuantitativo y cualitativo del proceso. Existen muchísimas, tanto de paga como gratuitas. Las gratuitas están dando muchísimos resultados. Existen más de 19 o 20 plataformas que todas estas pueden ser evaluadas y las personas la pueden trabajar, pueden tomar sus clases desde sus celulares, su tableta, su computadora, desde cualquier dispositivo móvil. Lo que sí tenemos que seguir con el tema de la brecha digital, y existen muchas instituciones en el país que estuvieron trabajando con relación a romper un poco la brecha digital, pero este es el momento de tomar en cuenta la televisión, la radio, como decía el padre, de utilizar todos los elementos que tenemos a la mano. También es necesario prepararnos normativas institucionales propias para garantizar el seguimiento y el proceso de una formación virtual. Es necesario también decidir cuál sería, según el nivel de cada estudiante, participante, cuál sería la mejor plataforma de aprendizaje, porque tenemos que tomar en cuenta todos los sectores en este caso. Tenemos que tomar en cuenta a las personas con discapacidad, tenemos que tomar en cuenta a los niños especiales con todas sus necesidades educativas. Tenemos que tomar en cuenta entonces sus edades y sus intereses. Y algunas de estas plataformas, entonces debemos evaluarla. Este es el momento, hacerlo ya. ¿Cuáles son las que nos ofrecen la mejor alternativa? Y también cuál es la mejor plataforma para poder trabajar la parte sincrónica del proceso, porque tenemos que ver la parte de la sincronía y de la asincronía del proceso, la parte en que podamos montar actividades que ellos la puedan hacer en cualquier momento, en cualquier horario, y así si en la familia hay un solo dispositivo se lo puedan turnar, pero hay una parte como esta que estamos haciendo ahora, que es en vivo, que entonces también se tiene que planificar. Para esa planificación es necesario un buen diseño instruccional, donde cada momento del proceso esté bien planificado y bien plasmado para que entonces pueda tener éxito. También es necesario trazar las pautas para dar un buen acompañamiento. Ya no hablamos de supervisión, hablamos de acompañamiento. Un acompañamiento en todos los aspectos, lo psicológico, metodológico y técnico, tanto a todos los actores del proceso. Y antes se hablaba mucho de la escuela de padres, pero ahora los padres son un excelente y básico actor del proceso. En el caso de los adultos, ya no tienen en cuenta a los padres, pero también tienen que acompañarse de los hijos. Ahora se invierte el proceso. ¿Por qué? Porque los adultos no nacimos en esta era tecnológica, más los hijos sí. Entonces, en el momento del aprendizaje, de la educación superior y la educación técnica, estos adultos necesitan a sus hijos para que puedan ellos ayudarles con los recursos TIC. Hay que aprovechar este momento que los jóvenes saben mucho de tecnología y no necesitan un manual o un tutorial como lo hace el adulto. Ellos nacieron en esta época y pueden buscar muchas aplicaciones, y este es el momento entonces de utilizar el modelo Flipped, el modelo de la enseñanza invertida, porque es un modelo que habla de la autogestión, de la reflexión que debe ser colectiva, de la organización y la creación de contenidos. Esto es muy importante, hay que crear y organizar esos contenidos y montarlos en una plataforma para que ellos puedan hacer sus prácticas. La automotivación, la articulación de los procesos, como dije anteriormente, tanto sincrónicos como asincrónicos. Y hay que trabajar la parte de las habilidades de los pensamientos, la autorregulación y la metacognición. Y el dominio de la tecnología. Este es un aprendizaje colateral que ahora vamos a tener y es muy importante, es muy bueno aprovecharlo, porque mientras estamos aprendiendo contenidos, vamos a estar aprendiendo también sobre el dominio de la tecnología. Y esta fue una vivencia muy interesante que nosotros tuvimos en la parte de la formación técnico-profesional, que teníamos que trabajar lo que era el dominio de la tecnología, de información en línea, pero además también los contenidos específicos y bajo competencia. Entonces tenemos que priorizar un aprendizaje por descubrimiento y basado en la solución de problemas. Existen muchas herramientas gratuitas donde podemos trabajar el aprendizaje colaborativo, que un documento lo pueden editar un grupo de personas sin moverse de sus casas. Entonces todo esto es lo que nos va a desarrollar
los procesos de pensamiento que como les dije, soy abanderada de la formación virtual y entiendo que sí se puede hacer. Con buenas plataformas, buena tecnología, todos estos aprendizajes se pueden registrar, tanto la parte cuantitativa como cualitativa. Y bueno, para la parte práctica, Rosa, tenemos que ver los laboratorios virtuales. Hay muchos recursos, TIC. Y si hay que asistir a prácticas, hay que elaborar procedimientos para que los jóvenes puedan ir a sus talleres o laboratorios. Es un tema que preocupa mucho a los docentes, la parte de los laboratorios de química, de física y otros laboratorios. Existen simuladores que también están ahí, están en línea. Es buscar todos estos recursos, utilizarlos y replantear el currículo. Vamos inmediatamente a darle la bienvenida, te quedas por ahí, Temis de Gracia, a Georgie Eduard Rodríguez, experto en materia de tecnología, de video, colaboración y telecomunicaciones. Vamos a ver la parte ya sistémica, las plataformas. Buenos días, Georgie Eduard Rodríguez. Buenos días y muchas gracias a todos. Excelente la intervención de todos los panelistas y bueno, gracias por la invitación para poder aportar nuestro granito de arena a la educación de la República Dominicana. Mi área de experticia es la tecnología. Yo soy fundador y director ejecutivo de una empresa que provee plataformas de video y de colaboración, implementaciones en América Latina, especialmente en México. Y bueno, me parece muy interesante todo este punto de vista que han abordado, especialmente la señora de Panamá, la señora de Infotep y todos los que han participado. Yo vivo en Texas, Estados Unidos, en la ciudad de Dallas. Este ha sido uno de los países más golpeados realmente por la pandemia. Y quiero compartirles la experiencia desde el punto de vista de un padre también. Yo tengo 2 niñas que van al colegio aquí en el distrito escolar. Lo que se le ha respetado de cierta manera la voluntad de los padres. Creo que el señor de UNICEF hablaba de las encuestas y de la preocupación que tiene, me parece, más del 90% de los padres, ¿no? En cuanto a la pandemia y la reapertura de las escuelas. Sabemos, no se necesita ser ni epidemiólogo ni científico para saber que los niños sí, en realidad son menos propensos a presentar complicaciones médicas, pero no son menos propensos a contagiarse. Y cuando se tiene esta coyuntura de la reapertura y la educación presencial, es posible que después esos contagios se trasladen al hogar y a las personas mayores que son más vulnerables. Entonces, aquí creo que la tecnología puede jugar un rol importante. Ya como decía la señora de Infotep, esto era una tendencia que se venía dando. El aprendizaje remoto no es algo nuevo y esta pandemia lo que ha hecho es realmente acelerar la adopción de esa tecnología. Nosotros aquí, el distrito escolar le da la opción a los padres en Texas, por ejemplo, para elegir si quiere que el niño o la niña regrese a la escuela o que siga su aprendizaje virtual. Y eso es muy importante, ¿no? Porque de cierta manera, como nos comentaba la señora de EALDE de España y el señor de UNICEF, hay una brecha digital que existe, que es incuestionable. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha digital? ¿Cómo podemos pensar fuera de la caja y usar la innovación y la tecnología para cerrar esa brecha digital? No todos los niños tienen a su disposición y a su alcance una tableta, una computadora. Ese es el primer problema que hay que atacar. Pero creo que un problema todavía más difícil de atacar es la conectividad y el Internet, ¿no? Que un bajo porcentaje de los hogares tienen una conexión de calidad y de alta velocidad de banda ancha en su casa o fibra óptica. El planteamiento que le estoy yo haciendo a las autoridades y las autoridades de educación del país es estandarizar y ofrecer una plataforma al estilo como la que estamos usando ahora de Zoom, pero para todo el país. Y hacer una negociación con los operadores telefónicos, las compañías celulares. Así como seguramente en República Dominicana y en otros países hay planes, ¿no? Casi todo el mundo tiene un smartphone, casi todo el mundo en su casa tiene
una línea para hacer llamadas, recibir textos, pero muchos de estos planes la compañía telefónica lo ofrecen, incluyendo gratuitamente Facebook y WhatsApp. Por eso no te cobran, eso está incluido dentro de tu plan. Entonces, el hecho de que el gobierno pueda adoptar una tecnología de conferencia así, estilo Zoom, pero montarla dentro de su propio ambiente, digamos, minerd.gov.do, y que todo el tráfico que se genere desde una línea hasta ese dominio del gobierno sea gratuito. Eso es algo factible y que se puede negociar con las compañías telefónicas. Entonces, la idea es que cada profesor, cada docente en República Dominicana, tanto del sector público como privado, tenga a su disposición una sala de video, ¿okay?, ofrecida por el gobierno, sin límite de tiempo, como hacen las gratuitas, ¿no? Zoom, por ejemplo, si tú tienes la licencia gratuita, son 40 minutos. Otros pueden usar Microsoft Teams, otros pueden usar Google Meet. La idea sería estandarizarlo y que no se cobre. ¿Ok? Si hay algunos padres que van a decidir mandar a sus hijos al colegio, por ejemplo, como decía uno de los panelistas, en cuanto a las zonas rurales, quizás no hay brotes en esa área del país, o quizás nada más cierta proporción de los padres se sienten cómodos enviando a su hijo de regreso a la clase. De todas maneras, el hecho de tener menos estudiantes en un aula significa más distanciamiento, significa la reducción del riesgo. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros creemos que le conviene, y es una idea bastante innovadora, porque no es algo que se ha implementado y es algo que el gobierno puede jugar un rol importante y permitirle a la mayor cantidad de gente poder aprovechar este tema de la educación virtual.